Qué lindo, Yulay, ya transmitiendo todas las emociones que se van a vivir el próximo domingo y que van a contar con la conducción de nuestra queridísima compañera y amiga Eli Dide, que va a estar acompañando también este evento tan importante para la Fundación y para poder seguir colaborando con estos pequeños. Y ahora nos trasladamos nuevamente al living, ya bajo techo nuevamente, porque es un placer recibir en el marco de Charlas Conscientes con Caro Anastasiadis a Rafa Guerrero, que es experto en emociones y neuroeducación enfocado en la psicología infantil. Así que bueno, hay una charla pendiente y abierta, así que a prestar atención sobre todo a esos papás, a esas mamás, al resto de la familia también, porque vamos a abordar temas muy interesantes que algo ya estuvimos adelantando con Colo y Eli hace un ratito nada más. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Voy a tirar el disparador, Caro. Venimos a este mundo antes de nacer. ¿Lo dije bien? Lo dijiste perfectamente. Así arrancó la charla. La conferencia ayer y quedaron todos, imagínate el auditorio, fue como, ¿cómo que nacemos antes de nacer? Pero hay todo un mundo emocional que se gesta en la panza de la mamá, ¿no? Claro, sí, porque todos celebramos el día del nacimiento de nuestros hijos, pero lo cierto es que hay 9 meses previos que están ahí, que influyen, cómo la mamá gestante vive su día a día, cómo se vincula, cómo está en su puesto de trabajo. El famoso periodo perinatal. Prenatal. Prenatal. Claro. El perinatal luego también tiene influencia, ¿no? En el momento del parto, pero lo que es el periodo prenatal es muy importante, cómo la mamá gestiona las emociones, cómo la mamá se siente, qué recursos tiene, y por eso es fundamental. Entonces tenemos a un embrión, a un chiquitín que ya tiene la capacidad de sentir sin que nadie le haya enseñado a sentir, lo cual es una verdadera bendición. O sea que hay una química interna en esa panza de la mamá que influye en el desarrollo cerebral, emocional, y que después se materializa en el comportamiento del niño. A todos los niveles, claro, a todos los niveles. Estamos hablando de que todas las emociones que siente la mamá gestante son emociones que le transmite a su chiquitín. Y es muy interesante como en el último trimestre de embarazo ya el embrión tiene la capacidad de sentir emociones que su mamá no siente. Es decir, ya empieza a haber ese proceso, ¿no? ese inicio de diferenciación. Pero es muy bonito. Es muy bonito y es muy interesante para empezar también a tomar conciencia, ¿no? A esas futuras mamás. Claro. La importancia de estar en un clima con calma, de trabajar sus propias emociones, para que ese niño o niña que llegue al mundo llegue con la mejor de las energías y con esas emociones sanas. Date cuenta, Mai, que hacemos un esfuerzo muy grande y creo que somos muy conscientes de qué es lo que come la mamá que está embarazada, la mamá gestante. Qué alimentación, cuida con las radiografías, es decir, todo se cuida mucho, ¿no? Lo que tiene que ver con esa parte de alimentación que mete la mamá en su cuerpo. Bueno, ¿y qué pasa con el vínculo? ¿Y qué pasa con la relación? Pues exactamente lo mismo. Es decir, estamos transmitiendo. Claro, claro. La salud mental de la mamá es fundamental para la futura salud mental de este chiquitín que está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. Somos una especie tan vulnerable que en función de la tribu a la que venimos a nacer, pues nos desarrollaremos de una manera o de otra. Rafa, y me surge, perdón, Caro, preguntarte, eso sería el ideal, ¿no? Que la mamá sobre todo trabajara, que el entorno de esa familia también fuera sano, pero ¿qué pasa cuando no? Cuando ese niño tal vez llega con algún tema sin resolver de esa mamá o de ese papá y que, bueno, llega al mundo ya con algunas cuestiones que van despertando ciertas alarmas. Claro. Estamos hablando de la mamá porque estamos en el periodo prenatal, pero una vez que este chiquitín ya ha nacido, ya estamos en el paritorio, a partir de ese momento ya entra en escena el papá y poquito a poco las figuras de apego empiezan a crecer. Ese grupo, esa tribu que en un primer momento es únicamente la mamá con quien tiene esa conexión, poco a poco se va abriendo todo esa tribu. Ahora, ¿qué ocurre cuando las cosas no van bien? Bueno, pues yo siempre lo digo, que si mamá y papá no tenemos una buena salud mental, si mamá y papá tenemos traumas, si mamá y papá no tenemos la capacidad de conectar con los demás, de vincularnos de manera sana, de poder entender el conflicto como parte del aprendizaje y de la vida, todos mis defectos y todas mis limitaciones y hasta incluso todos mis traumas son transmitidos, queramos o no queramos, a nuestros hijos. Por eso es tan importante que tomemos conciencia, ¿no? Y lo digo aquí mirando a cámara, que tomemos conciencia de que la salud mental de nuestros hijos depende en esencia de nosotros. No somos culpables, por supuesto, pero sí que somos responsables. Me toca hacer cargo. A mí me impresionó ayer cuando mostraste una imagen del cerebro de una mamá, era una resonancia magnética, el cerebro de una mamá con el cerebro de un bebé que estaban conectados. Y empezaste a hablar de la importancia de la conexión entre ambos porque se iluminaban las mismas partes del cerebro. Eso es.
para conectar, ¿no? Muchas veces, y este es un desafío de muchas mamás, porque todas venimos, todo el mundo trae alguna herida de Seguro. la infancia, de la familia, ¿no? Y la maternidad empieza a levantar heridas anteriores también. ¿Qué pasa cuando, o sea, cómo la madre que quiere conectar con su hijo se trabaja, o sea, para poder lograr esa conexión cuando por ahí no tuvo esa... Y es difícil, claro, es muy difícil. Lo que comentaba ayer en la conferencia y lo comparto aquí también con vosotras, por supuesto que sí, es que no se trata de lo que yo quiero, porque el 99% de los padres, por no decir el 100%, quieren desarrollar un apego seguro con sus hijos, quieren que sean personas el día de mañana con capacidad de protección, que sean autónomas, que estén empoderadas, que tengan recursos. Eso lo queremos el 99% de los padres. Pero no se trata de lo que queremos, se trata de cuáles son los recursos que tenemos. Entonces, una mamá, como bien dices, Caro, y un papá, una tribu, ¿no? Me gusta mucho hablar de la tribu, de la manada, del grupo, porque somos una especie social. Una tribu que no tiene esos recursos no se los puede transmitir. Entonces, por eso es tan importante que cuando hablamos de nuestros niños y hablamos de problemas de conducta, hablamos de trastornos como el trastorno negativista desafiante, hablamos de trastornos que implican una dificultad del niño, los primeros que nos tenemos que poner en el centro, no culpables, nosotros no somos culpables como adultos, pero somos responsables. Entonces tenemos que pasar por ese filtro para decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar para poder acompañar mejor a mi hijo? Y eso es un trabajo que se puede hacer individualmente, cada uno lo puede hacer, o muchas veces requiere de una terapia, de un trabajo más consciente. A ver, May, la terapia, y bueno, te lo dice un psicoterapeuta, es una opción, no es la única opción que tenemos. Lo que sí que está claro es que todas estas habilidades de las que estamos hablando, que son socioemocionales y que se aprenden en vínculo, si yo no las he aprendido cuando soy chiquitito, cuando soy adolescente, cuando soy adulto, yo no tengo la capacidad de sanarme a mí mismo. Es decir, la autosanación sobre aspectos que son vinculares, ¿no? La confianza, el empoderar, la capacidad de protegernos, la capacidad de regularnos emocionalmente, esto es algo que se aprende en vínculos, se aprende en relación. Con lo cual, una conferencia, un libro sobre trauma, lo que estamos hablando y que los espectadores nos están siguiendo, están escuchando, puede hacer conciencia. Y me puedo dar cuenta y decir, oye, resulta que yo aquí tengo una dificultad, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿No? Y tú puedes ser consciente, pero de ahí a que lo soluciones tú solo, hay un paso muy, muy grande. Todas estas habilidades socioemocionales se desarrollan y se sanan en vínculo. Me surgen una catarata de preguntas, ¿no? A medida que vamos charlando. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se puede detectar, que esto te lo consultaba antes también, un apego inseguro entre un bebé, un niño, niña y su mamá o su papá? Date cuenta que el apego, May, es algo que empieza en el vientre materno. Tengo muchos colegas que dicen, no, el apego comienza en el parto. No, la relación, porque el apego es un tipo de relación, comienza en el vientre materno. Este chiquitín que está en desarrollo y que está en la tripita de su mamá, ya huele a su mamá, ya reconoce la voz de su mamá. El latido del corazón de su mamá. Claro, se sincroniza, evidentemente. Entonces, con el paso del tiempo, la mamá, como figura de apego principal en la gran mayoría de los casos, se está vinculando de una manera con este chiquitín. ¿Y cómo se vincula? De la única manera que sabe. Claro, esta mamá que se vincula con este niño, esta manera de vincularse tiene mucho que ver con cómo sus padres, es decir, los abuelos del chiquitín, se vinculaban con ellos. Y entonces, ¿cuándo vamos a ver, para responder a tu pregunta? En torno al año. Mary Ainsworth, que era discípula de John Bowlby, desarrolló La situación extraña y pudo ver, y lo podéis ver en internet, hay un montón de vídeos sobre La situación extraña de Ainsworth, donde vemos que los niños de aproximadamente un año, 10 meses, año y poco, ya se vinculan de maneras diferentes entre ellos en función de si mi mamá está presente, si no está presente, si me calma, no me calma, qué ocurre cuando aparece una extraña. Muy interesante todo esto. Claro, o sea, pienso, ¿no?, en esos niños que solo se quedan con la mamá y no pueden estar en brazos de otra persona, que lloran si la mamá... Sí. Hay etapas, ¿no?, me imagino, dentro del crecimiento de los niños, pero... Hay esas señales de alerta para decir, bueno, si ese niño no se quiere vincular con nadie, ahí tenemos un tema de apego con su mamá que... Pero cuidado con eso, May, porque que un niño pequeño tenga miedo entre los extraños, ¿no? Que esto se conoce como... normal. Es normal. Bien. ¿Por qué? Porque su única figura de referencia es esta persona. Imaginaos que hacemos un viaje, nos vamos a un país y según aterrizamos en esa ciudad, nos encontramos que es una ciudad que está en guerra, que es un caos terrorífico. Tú buscas a alguien de referencia, tú buscas al guía, tú buscas a
alguien que te pueda dar esa tranquilidad, esa seguridad. Lo mismo pasa con los niños. Son vulnerables, ellos no son conscientes de que son vulnerables, pero buscan constantemente a su mamá, con lo cual cuando aparece otra figura, aunque sea la abuela, yo no quiero estar con la abuela, yo quiero estar con mi mamá. O sea, ¿eso no sería una señal de alarma? No, en bebés no, evidentemente no. Cuando un chiquitín, como es un bebé de 2 meses, de 6 meses, de 1 año, llora porque no está su mamá, es completamente normal. Y respondiendo un poco a esa pregunta de cómo nos damos cuenta en vínculo de que hubo como por ahí algún desvío en ese apego inseguro y por ahí no era tan seguro, en los vínculos, sé que estás escribiendo un libro en realidad sobre adicciones, pero tiene mucho de vínculo. Claro. En la vida adulta también, y cuando tenés otros vínculos de intensidad, como una pareja o amigos, ¿no? Esa matriz relacional empieza a saltar, esa herida que tenés en la infancia, te empieza a generar problemas también vinculares, o si no fue como un vínculo seguro, digamos, ¿no? Eso es. Os pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué estamos aquí hablando en español? Bueno, pues los tres podríamos decir, pues hablamos en español porque es lo que me sale de manera natural, no instintiva ni mucho menos, ¿no? Porque lo hemos aprendido. Esto es lo que nuestros padres nos han enseñado. Se han vinculado con nosotros mediante un idioma que se llama el español. Fenomenal. Podríamos hablar en francés, podríamos hablar en croata, pero siempre y cuando dispongamos de esas aplicaciones en nuestro cerebro. Con los vínculos pasa exactamente lo mismo. Claro, y eso tú lo sabes. ¿Por qué este niño se vincula de esta manera? ¿Por qué se comporta de manera tan agresiva? ¿Por qué? Bueno, pues porque es lo que ha aprendido. Y no le estoy juzgando, ¿eh? Solamente tenemos que entender por qué se comporta de esta manera. Es un mecanismo de defensa. Rafa, y la otra consulta que me surge, sobre todo, estamos creo en una etapa donde vemos muchos niños pequeños, ¿no? Por el entorno, por amigos y demás. Estamos en un momento complejo de educación emocional. Siento como que hubo un quiebre en la forma de educar, mucho más amorosa y demás, pero por momentos también se pierden tal vez esos límites que hacen a la frustración, a las ansiedades y demás. Sí. ¿Eso lo has detectado a lo largo de los años de estudio? Yo creo que la historia de la humanidad, May, hemos podido ver, como siempre, hemos pasado de un extremo a otro. Y al final, pues esto lo decía ya Aristóteles, en la virtud está el equilibrio. Hemos pasado de una manera de vincularnos, una manera de educar a nuestros hijos basada en el autoritarismo, basada en el castigo, basada en aquí mando yo y relaciones de poder, a... Nos hemos dejado ese punto intermedio y nos hemos ido a la sobreprotección, nos hemos ido al miedo. Yo estoy convencido, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, que cada vez tenemos, ¿verdad, Caro?, más información, hay más estudios. Hoy en día es muy fácil acceder a la información de manera instantánea y de manera gratuita. Pero no se trata de tener información, se trata de tener recursos, se trata de tener, haciendo una metáfora, ¿no?, con el libro que estoy escribiendo, aplicaciones que te permitan vincularte de una manera sana. Entonces, claro, cuidado con la sobreprotección. Pienso en eso mismo que venimos hablando desde el principio, ¿no? Cómo educaron a nuestros padres, cómo ellos quisieron ser mejores con nosotros, claro, y nosotros todavía mejorar eso. Claro. Y a veces capaz que en ese tratar de ir transformándonos en mejores personas o mejores padres, aplicamos todo el extremo y bueno, y a veces tratamos terminamos de compensar generando esos problemas en las nuevas generaciones. Seguro. Venimos desorientados. El tema es, claro, porque no es como los abuelos hacían, ¿no? Eso autoritario y que el niño no se le escuchaba y no se le respondía a su necesidad, a toda la permisividad. Ayer hablabas y me pareció súper interesante. Había como un equilibrio entre la protección y la autonomía. Y hablaba justamente de los límites. Claro. Si querés ampliar un poco eso, está bueno para que los padres que estén escuchando digan, bueno, ni esto, pero ¿por dónde? ¿Cuáles son como esos pilares del límite? Estas dos ideas que has lanzado, Caro, que es la protección por un lado y la autonomía, son dos de las ideas que se pueden ver de una manera muy sencilla cuando hablamos de personas que tienen un apego seguro. Claro, cuando hablamos de personas que tienen un apego inseguro, no hablo de niños, hablo de personas, nos encontramos con que hay no sé si un déficit o un exceso en la protección o en la autonomía. Entonces, Mary Ainsworth decía que el apego seguro es el equilibrio flexible entre protección y autonomía. ¿Cuál es la clave? Bueno, esto es como jugar con el acelerador y el freno, ¿no? Que es muy difícil. Oye, ¿y cuándo acelero y cuándo freno? Bueno, pues hay una norma genérica y es que cuando uno está en la recta y no hay peligro, usted puede acelerar, pero cuidado cuando vienen las curvas, ¿no? Habrá que ver qué tipo de curva, habrá que ver si hay tráfico, hay muchas variables, ¿no? Pues con el estilo apego pasa exactamente lo mismo. ¿Cuándo protejo a mi hijo?
cuando se siente desvalido, cuando se siente vulnerable, cuando está asustado, cuando tiene miedo y cuando te necesita. ¿Y cuándo fomento la autonomía? Pues no en la situación que hemos dicho antes, que esto lo hacemos muchas veces, el niño que viene y te demanda y tú le dices, no, venga, que la vida es muy dura, levántate. No. En ese momento el niño necesita protección. Y cuando el niño ya tiene la suficiente batería o carga, ya estamos, esto es una metáfora tecnológica, claro que sí, y ya estamos en disposición de alentarle, de motivarle y de decirle, ánimo, que puedes. Yo estoy aquí por si te caes, yo estoy aquí por si me necesitas, yo estoy aquí para lo que precises. Pero es ir jugando con esos dos pedales, protección por un lado y autonomía. Claro, y sobre todo porque cada individuo justamente tiene sus particularidades, ¿no? Y cada familia es distinta y porque cada mente va, ¿no?, creciendo a su ritmo, a su forma, adaptándose. Hay niños, May, que necesitan mayor protección que otros niños. Hay niños que son más echados para adelante, hay otros niños que son más independientes. Incluso hermanos muy distintos, claro, que tienen necesidades distintas. Y creo que por ahí el apego seguro tiene que ver con aprender a leer a cada uno en particular, ¿no? Que cada uno es un mundo. Y decimos, pero bueno, ¿cómo es posible que estos dos niños que tienen los mismos padres y que los padres dicen y les hemos educado de la misma manera, lo cual no es cierto? Claro, eso me... ¿Por qué son tan diferentes? Bueno, son tan diferentes porque son diferentes. Claro. Y porque lo que necesita uno no lo necesita el otro y porque son personas completamente diferentes. Y por tanto hay que atenderles de manera diferente. No son máquinas. Ya te digo, podría estar 5 horas más charlando acá, pero bueno, tenemos tiempos limitados. Rafa, ¿de qué manera o cómo te pueden contactar, seguir en redes, conseguir un libro tuyo, los televidentes de Canal 10? Bueno, yo estoy en redes sociales como Rafa Guerrero Psicólogo, en Instagram, por ejemplo, y también en el resto de las redes. Y nada, ha sido un placer. Y así vas dejando parte de todas estas cuestiones que hemos hablado, como Sí. Voy haciendo divulgación y voy explicando, bueno, pues que es el apego seguro, hablo también del déficit de atención, hablo también del trauma, hablo de las adicciones tecnológicas, algo que nos preocupa mucho. Entonces, bueno, divulgando te puedes quedar un par de semanitas más, claro, volvemos perfecto, reflexionamos en torno a las adicciones. No hay ningún problema. Bueno, un placer haberlos tenido, Caro. Seguro vuelve, porque lo trajeron Faros Uruguay lo trajo ayer, se agotó y quedaron mamás ahí, mamás, papás, abuelas con ganas, así que... Sí. Amenazo con volver. ¿Próximamente? Ojalá. Le gustó la carne uruguaya, doy fe, así que seguramente... El mate, damos ahí, Rafa. Le daremos otra oportunidad. Una oportunidad más. Bueno, un placer, Caro, un beso grande a Fede también, que seguramente está mirándonos.